Los autónomos en España, tratados como ciudadanos de segunda por su gobierno, están asfixiados por sus políticas comunistas y sometidos a un infierno fiscal y burocrático que hace que emprender en este país sea una hazaña heroica. De manera enorme y destacada la temporalidad y la precariedad, que son en definitiva, gracias, las dos caras de la misma moneda que se llama desigualdad. Que no resuelve los problemas de los ciudadanos, sino que lo que hace es generar problemas donde no los hay. El Partido Popular, como siempre, se adelantó para resolver este problema. Registró una proposición de ley para elevar el mínimo exento del salario mínimo interprofesional, para que nuestros trabajadores que perciben el salario mínimo no tengan que hacer la declaración ante Hacienda. Así que le digo, señoría, su compañera María Jesús Montero le pega un hachazo fiscal a los trabajadores, se lleva más de la mitad de la subida. Y resulta que el trabajador con la inflación pierde poder adquisitivo. El dinero se lo lleva el gobierno. Más de 600 millones de recaudación. No se queda en el bolsillo del trabajador. Fueron semejantes. Sus señorías de las bancadas conservadoras decían que, por supuesto, iba a ser la destrucción masiva, iba a crecer el paro y la productividad se iba a desplomar. Digo porque es muy parecido a lo que nos está pasando hoy, aunque es verdad que sus señorías, eso se lo reconozco, el Partido Popular no dicen exactamente esto. También por ajustarse al tiempo, es el turno del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, y por un tiempo de 5 minutos, la señora Alma Alonso. Gracias, presidenta. Señora ministra, los autónomos en España, tratados como ciudadanos de segunda por su gobierno, están asfixiados por sus políticas comunistas y sometidos a un infierno fiscal y burocrático que hace que emprender en este país sea una hazaña heroica. Hablamos de más de 3.300.000 autónomos, el motor de nuestra economía. No son grandes corporaciones ni élites empresariales, son personas que han decidido jugársela, abrir su propio negocio y trabajar sin horarios, sin red de seguridad y, por supuesto, sin la ayuda de su gobierno. El pasado 31 de enero, casi 5.000 autónomos afectados por la DANA dejaron de recibir la prestación por cese de actividad, sin prórrogas, sin alternativas, sin soluciones, solo promesas incumplidas. Su gestión de las ayudas a los afectados por la DANA es una vergüenza. ¿Sabe usted que una cuarta parte de los autónomos afectados no podrá reabrir sus negocios? Juan Roig, al que tanto han criticado, ha puesto más dinero que el Gobierno de España. La Generalitat Valenciana ya ha ayudado a más de 17.000 autónomos afectados con un paquete de ayudas directas que asciende a más de 91 millones de euros. Mientras tanto, el Gobierno de España, con el mayor presupuesto de la historia, no ha destinado ni un solo euro en ayudas directas a estos autónomos. Y volviendo al hilo de la prestación por cese de actividad, en términos generales, es un absoluto fracaso, tal y como han denunciado en numerosas ocasiones los representantes de los autónomos. El 60% de estas solicitudes son denegadas. Les recuerdo que quienes solicitan estas ayudas son autónomos que están en situación de extrema precariedad. Usted habla de reducción de jornada como si fuera la solución mágica, pero esto solo existe en su mundo de fantasía. La realidad de un autónomo es muy distinta. La mayoría ya trabaja más de 50 o 60 horas semanales. Sectores como el de la agricultura, la hostelería, el comercio, tienen márgenes mínimos y cada subida de costes supone un golpe letal para sus negocios. Señora Díaz, ¿a quién quiere engañar? La reducción de jornada supone una importante subida de los costes económicos para los autónomos, en concreto un 7% más. Llevamos 2 años seguidos perdiendo empleo en negocios de hasta 2 trabajadores. Lo ha puesto usted en el gráfico antes. 50.000 comercios han cerrado en los últimos 2 años. Y encima tiene el cuajo de decirnos que los trabajadores trabajando menos producirán más. Al final, lo que va a ocurrir es que ese tiempo que deja de trabajar el empleado
tendrá que ser a costa de más horas de trabajo para los autónomos. ¿Y qué hace su Gobierno por los autónomos? Aprobar normas que obligan a trabajar más para ganar menos. No es progreso, es una auténtica ruina. Ni atisbo de nada que mejore la productividad. Populismo al más puro estilo de los gobiernos bolivarianos chavistas que tanto admiran. Y mientras tanto, usted sigue vendiendo su diálogo social, que no es más que un monólogo social. No lo digo yo, se lo ha dicho el presidente de la patronal. Desde el Partido Popular tenemos claro que la solución no es imponer, sino dar flexibilidad y apoyo real a los trabajadores autónomos para que puedan crecer sin tantas trabas. Ser autónomo en España no solo significa trabajar sin descanso, sino también enfrentarse a su administración, que les pone cada día más palos en las ruedas. Subida de cotizaciones, cada día más burocracia, declaración del IVA trimestral en vez de una vez al año, como ya permite Europa y que afortunadamente ha anunciado nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo. Y ante este abandono, desde el Partido Popular proponemos un plan integral que mejore la vida del autónomo. Sí, señora ministra, hay otra forma de hacer política. Ustedes les roban el resultado de su esfuerzo con impuestos confiscatorios y nosotros proponemos bajárselos, disminuir la presión fiscal y simplificar el IVA. Ustedes los ahogan bajo una pila de obligaciones administrativas y nosotros proponemos menos burocracia y que un autónomo con un trabajador no tenga que hacer los mismos trámites que una empresa de más de 100 trabajadores. Ustedes castigan su esfuerzo y nosotros proponemos más facilidades para emprender y seguir adelante, para que alcance el éxito y, en caso contrario, con una verdadera garantía de segunda oportunidad. Ustedes les obligan a devolver las ayudas del COVID y los ignoran en la Dana. Tiene que terminar, diputada. Enseguida termino. Y nosotros les aseguramos el relevo generacional para evitar que miles de negocios cierren por falta de sucesión. Ustedes les arruinan subiéndole las cotizaciones sociales y nosotros proponemos una cotización justa. Los autónomos que ganen menos de 12.000 euros estarán exentos de declaración en el IRPF. Sí, señora ministra, en contraposición al abandono de los autónomos, de su Gobierno, nosotros estamos a su lado, ayudándoles a emprender, mejorando su vida y premiando su esfuerzo. Gracias. Tiene la palabra también por ajustarse al tiempo. Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar y por un tiempo de 5 minutos, la señora Alma Alonso. Gracias, presidenta. Señora ministra, los autónomos en España, tratados como ciudadanos de segunda por su Gobierno, están asfixiados por sus políticas comunistas y Tiene la palabra Isabel Prieto. Buenos días, señora ministra. Le doy la bienvenida a la Comisión de Trabajo en el Congreso de los Diputados y le doy las gracias por su intervención. Ha empezado usted hablando de igualdad. Pues precisamente se está celebrando en el Congreso el Día Internacional de la Mujer. No hemos podido acudir a esta jornada porque está usted aquí. Su partido ha abanderado un discurso feminista ideologizado, sectario y de pancarta. Ha sacado mucho pecho en la defensa de las mujeres, pero cuando se ha encontrado con 2 compañeros en su partido político que han sido denunciados por varias mujeres por presuntas conductas de agresión sexual, usted ha mirado para otro lado. Conocía estos comportamientos y los ha tapado. ¿Es esta la defensa del feminismo que usted proclamaba? ¿Dónde ha quedado el hermana Yo sí te creo? Porque todos estos rumores sobre estas conductas circulaban por los pasillos y usted los conocía. Junto a la ley del solo sí es sí, que fue aprobada también por su partido político, que ha supuesto más de 1.400 rebajas de condenas por agresión sexual y más de 120 excarcelaciones a pederastas y violadores. Es una ley infame que demuestra un gran desconocimiento del ordenamiento jurídico español y de la realidad de nuestro país. Y esto es precisamente lo que han vuelto a hacer con la última subida del salario mínimo interprofesional. Señoría, vaya papelón junto a su compañera, la ministra Alegría, en esa rueda de prensa. Usted se quedó helada haciendo el paripé para disimular el gol que le colaba su propio socio de gobierno.
¿No le habían informado realmente o usted sí lo sabía y se hizo de nuevas para tapar su debilidad dentro de la coalición de gobierno? Realmente un espectáculo de sainete, un intercambio de reproches y pullas entre dos compañeras del mismo gobierno, un gobierno inconsistente e inestable que no resuelve los problemas de los ciudadanos, sino que lo que hace es generar problemas donde no los hay. El Partido Popular, como siempre, se adelantó para resolver este problema. Registró una proposición de ley para elevar el mínimo exento del salario mínimo interprofesional, para que nuestros trabajadores que perciben el salario mínimo no tengan que hacer la declaración ante Hacienda. Así que le digo, señoría, su compañera María Jesús Montero le pega un hachazo fiscal a los trabajadores, se lleva más de la mitad de la subida. Y resulta que el trabajador con la inflación pierde poder adquisitivo. El dinero se lo lleva el Gobierno, más de 600 millones de recaudación, no se queda en el bolsillo del trabajador. Otra estafa más, señora ministra, para los trabajadores más débiles que perciben el salario mínimo interprofesional. Y usted es responsable, porque es la vicepresidenta del Gobierno. La ministra de Hacienda está despreciando a estos trabajadores y está haciendo cuadrar las cuentas del Estado con los salarios de los trabajadores más débiles. Les formulo una pregunta. ¿Y qué ocurre con los trabajadores cualificados? ¿Cuándo van a adoptar medidas para subir los salarios medios? Están en los últimos 5 años desincentivando la cualificación de los trabajadores y la fidelización del talento en nuestras empresas. Usted, señoría, anuncia muchas medidas y luego ya veremos cuáles llegan a aplicarse. Evidentemente, esto es lo que ha ocurrido con su anuncio a la desesperada antes de Navidad con la reducción de jornada, para conseguir algo de foco mediático. Y usted ha presumido de acuerdo de diálogo social. Señoría, se lo vuelvo a repetir, que el diálogo social es tripartito, que no me vale un acuerdo con los sindicatos. El diálogo social es tripartito. Se lo vuelvo a repetir. Lamentablemente, la acción política en este país viene desnaturalizando el diálogo social y lo ha convertido en una herramienta de comunicación política al servicio de los anuncios del ministerio de turno. Han configurado un marco jurídico disperso e inseguro, con intromisiones permanentes en la negociación colectiva. Llevan más de 30 normas que han supuesto una injerencia en la negociación colectiva y no han consultado a las organizaciones más representativas. El dictamen del CES, señoría, ¿qué dictamen ha leído el Ministerio? ¿Qué dictamen ha leído usted? ¿Que ha sido aprobado por unanimidad? Pues sí, claro, pero ¿ha visto lo que dice? ¿Ha visto lo que dice? Pues mire, se trata de un cumplimiento meramente formal de la obligación de consulta. Es un llanto amargo del Consejo Económico Social, que se queja que le han dado un plazo extraordinario, un plazo urgente, y no le han dado un plazo ordinario para poder hacer un análisis más profundo y sosegado. Luego, viene a señalar que se menoscaba y se limita la función consultiva de este órgano tan importante, limitándole la contribución al proceso de elaboración de normas e impidiendo la búsqueda del consenso. No hay una memoria de impacto económico consistente y fundamentada. No hace un análisis de la distribución de costes a medio y largo plazo. También lo dice el CES. Y, sobre todo, el CES se queja amargamente de la imposibilidad de alcanzar un consenso con las organizaciones representadas en aspectos nucleares de la regulación del registro de jornada y del derecho de desconexión. No han podido llegar a un acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque la política de trinchera y de polarización que practican en su Gobierno y de levantamiento de muros la están extendiendo también al ámbito institucional. Mire, señoría, reducción de jornada, debate serio, por supuesto. Los parámetros, los que establecen los órganos competentes. ¿Cuáles son estos parámetros? Establecer periodos transitorios de adaptación que puedan facilitar a las empresas esta transición. Un marco regulador mucho más flexible. Respetar la heterogeneidad de nuestro tejido productivo. Empresas de distintos tamaños y empresas con distintas características y sectores productivos diferentes. Medidas también, por supuesto, económicas de acompañamiento vinculadas a la productividad y competitividad de las empresas. Tenemos que garantizar que no se produzca la pérdida. Voy terminando, señoría. No, tiene que terminar. En resumen, una medida de semejante calado no debería imponerse de forma unilateral, sin respetar el marco de la negociación colectiva y sin un verdadero acuerdo de diálogo social. Terminaré en la réplica todo lo que me falta. Gracias, diputada. Vamos con el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Valido. Sí, buenas tardes, ministra. Tiene la palabra Isabel Prieto. Buenos días, señora ministra. Le doy la bienvenida a la Comisión de Trabajo en el Congreso de los Diputados y le doy las gracias por su intervención. Ha empezado usted hablando de igualdad. Pues precisamente se está celebrando en el Congreso el Día Internacional de la Mujer. No hemos podido acudir a esta jornada porque está usted aquí. Su partido ha abanderado un discurso feminista ideologizado, sectario y de pancarta. Ha sacado mucho pecho en la defensa de las mujeres,
pero cuando se ha encontrado con 2 compañeros en su partido político que han sido denunciados por varias mujeres por presuntas conductas de agresión sexual, usted ha mirado para otro lado. Conocía estos comportamientos y los ha tapado. ¿Es esta la defensa del Ministerio de Trabajo? Así que, sin más dilación, le doy la palabra a la ministra de Trabajo. Gracias, presidenta de la Comisión. Les vuelvo a decir, como siempre hago, que es un honor para mí comparecer ante esta Cámara, pero, si me lo permiten, especialmente ante esta comisión a la que respeto, quiero y en la que fui diputada y, por tanto, sé muy bien el trabajo importante que ustedes realizan más allá de las diferencias, pero también por el deber institucional al que nos debemos y, sobre todo, por poder hacer algo que seguramente ustedes compartirán conmigo. Hemos de hacer un balance de la política de trabajo hoy en nuestro país y de economía social, un balance que sea equilibrado, lo que va bien y lo que va menos bien, pues corregirlo. Por supuesto, también el valor democrático de las peticiones que ustedes han formulado y, por tanto, me debo a ustedes y creo que lo más importante son los proyectos de futuro que España merece y que también vamos a compartir con el resto de países de la Unión Europea. En relación a estas cuestiones, lo primero que quiero hacer es darles las gracias por las aportaciones que hacen en esta comisión y también las gracias a los grupos parlamentarios que, más allá de las diferencias, sé que trabajan con este Ministerio de Trabajo. Saben que desde que hemos llegado al Gobierno hemos hecho una apuesta decidida por incorporar a España a las políticas del trabajo decente. Esto es mandato OIT, pero esto cambia todas las políticas públicas. Y, si me permiten, insisto, más allá de las diferencias, seguramente que convendrán que hemos propiciado la gran transformación del mercado laboral en nuestro país. Esto, no les voy a cansar, lo señalan todos los informes en esta materia, no solo de la OCDE, no solo de la Comisión Europea, que recientemente lo acaba de hacer, pero el Fondo Monetario Internacional, los bancos mundiales, en definitiva, prácticamente todos los institutos. Pero creo que debemos de ver, ¿no?, de forma sintética esta transformación, pero antes, hoy, que es día 6 de marzo, quiero recordar brevemente a todas las personas víctimas de la COVID, a todas sus familias, hace 5 años hoy, a todos los sanitarios y las sanitarias, a todos los docentes y las docentes que se han dejado la piel en nuestro país, a todos los profesionales de la comunicación que se han dejado la piel en nuestro país, a todos los trabajadores y trabajadoras esenciales que efectivamente demostraron lo mejor de España. No les voy a recordar para este ministerio y para el equipo del ministerio lo que fue gestionar aquella crisis. Pero sí quiero darle el reconocimiento que es su equipo, siempre lo digo, lo saben, el equipo del Ministerio de Trabajo singularmente fue el que determinó de manera clave pues políticas que diseñamos y que fueron ya un éxito. Esto permitió salvar a 3.400.000 personas trabajadoras, salvamos a 550.000 empresas y salvamos a 1 de cada 2 de las personas de trabajo autónomo, 1,5 millones de personas autónomas. Recuerden que el día 4 de marzo, haría escasamente 2 días, y me acompaña hoy la portavoz de Sumar y en aquel momento la directora general de Trabajo, lo convendrá y lo recordará con mi equipo que está aquí presente, publicábamos una guía laboral para hacer frente al coronavirus. Ustedes recordarán lo que pasó cuando publicamos aquella guía. Me van a permitir que les diga con todo el cariño que, bueno, publicamos aquella guía desde el rigor científico, sabiendo lo que teníamos que hacer, y fue quizás, si me permite la comisión, como experiencia y como balance, el primer momento en el que se me dijo directamente que iba a hundir la economía española, que era alarmista y que todo iba a ir fatal. Bueno, yo creo que quizás ya aprendimos colectivamente, aquella guía fue un acierto, no fue un desacierto, e hicimos lo que teníamos que hacer para salvar, sin lugar a dudas, a los trabajadores, las trabajadoras y a las empresas en nuestro país. Pero van a convenir conmigo también, y con esto arranco ya la comisión, con que el principal problema que tiene nuestro país se llama desigualdad.
en sus distintas formas, lo saben, la precariedad, la temporalidad, la brecha de género, las distintas brechas de género, los salarios bajos. La desigualdad ha sido un lastre para la mayoría de la población y también un lastre para nuestro país. Por eso, desde que llegamos al Ministerio de Trabajo, hemos decidido diseñar políticas públicas que, más allá del trabajo, lo que tenían que hacer era reducir la desigualdad en nuestro país. Y es verdad, ven ustedes estos indicadores de desigualdad, en todos ellos, manejemos el que queramos manejar, se lo proyectamos, en todos ellos hemos reducido la desigualdad. Como siempre les digo, esto no quiere decir que nos conformemos en absoluto. Lo que estoy diciendo es que el principal problema de España se llama desigualdad y, por tanto, los trabajos que hemos de hacer tienen que ir ligados a esta realidad. Quiero darles y comenzar por algunos datos que muestran la primera parte de la comparecencia, que es la gestión. Estamos, como ya saben ustedes, con un nivel de ocupación récord, más de 21,8 millones de personas ocupadas. Nunca hubo en la historia de la democracia española tantas personas ocupadas, y estos días que recordaba que comparecía el expresidente del Gobierno, el señor Rajoy, recuerden ustedes cuando Rajoy soñaba con la España de los 20 millones de ocupados. En aquel momento tenía en torno a 18 millones, pues bien, hoy casi estamos en la España de los 22 millones de ocupados, y una España que tiene por primera vez más de 10.100.000 mujeres ocupadas. En aquel momento había en torno a 8,5 millones, y además en el que tenemos 1.891.000 puestos de trabajo más que cuando empezamos a gobernar. También tenemos una cifra récord de personas trabajadoras autónomas. Superamos los 3.200.000 y es la cifra más elevada. De manera que estamos creando empleo, pero también hemos reducido de manera enorme y destacada la temporalidad y la precariedad, que son, en definitiva, gracias, las dos caras de la misma moneda que se llama desigualdad. Fíjense, en todo este tiempo, aunque ya lo hemos conseguido en un tiempo muy rápido, en todo este tiempo la tasa de temporalidad del sector privado se redujo al 12,4%. Estamos por debajo hoy de la media europea. Ven ahí los datos de la temporalidad en nuestro país en la senda histórica, que se situaba pues en torno al 26%. Pero no solamente esto, sino que ha permitido que justamente 3 millones más de personas trabajadoras tengan contratos indefinidos y, en definitiva, teniendo estabilidad en el empleo. Si me permiten, después de muchas discusiones políticas, académicas, económicas, de todo tipo, yo creo que ya hoy sabemos que la precariedad, tal y como se nos había enseñado en las universidades y en el periodismo, no era una plaga que era inevitable. No es inevitable. Esta gráfica anterior lo demuestra. No es inevitable. No es un mal endémico de España. Sencillamente, como decimos siempre, reducir la desigualdad y reducir la temporalidad es una decisión política. Y creo que lo que hemos hecho es elegir un camino que va exactamente en otra dirección. Me van a permitir que hable de mujeres. Estamos en la semana del 8 de marzo, pero da igual, porque estos datos llevan cambiando hace mucho tiempo desde la reforma laboral. Han sido las principales impulsoras de la creación de empleo en España. El 60% de los nuevos empleos en estos últimos 4 años han sido ocupados por mujeres. Como les dije, superamos los 10.100.000 personas ocupadas y hemos reducido la brecha retributiva, a pesar de haber caído el PIB en pandemia 11 puntos, que parece muy difícil, en 4,6 puntos en los últimos 5 años. Esto es fruto de políticas concretas. No cae del cielo, si me permiten la expresión. Singularmente, esto se explica por la subida del salario mínimo interprofesional. La afectación del salario mínimo es en un 65,8%. Las mujeres son las beneficiarias del mismo. Pero es que, además, los ingresos medios de las mujeres entre el año 18 y 23 han crecido 6,6 puntos más.
Esto es muy importante, es lo que explica que estemos reduciendo la desigualdad hoy en España. Desde la reforma laboral, el empleo indefinido entre las mujeres ha aumentado en 1,41 millones de empleos. Pero es que la tasa de temporalidad de las mujeres se ha reducido en más de 12 puntos y se sitúa en el 13,6%, también por debajo